Señoras y señores, damas y caballeros, como leen en el título del vídeo, el primer partido oficial que jugó el Club Deportivo Tenerife se disputó en Mestalla y además lo hacía con el club chicharrero, ejerciendo de local en dicho estadio que por lo que sea, no es suyo, sino es del Valencia Club de Fútbol. Y en este vídeo vamos a explicar cómo, cuándo y por qué sucedió este hecho. Para algunos el Club Deportivo Tenerife nació en 1912, para mí yo creo que se tendría que tener más en cuenta esa fecha, y para otros nació en 1922 o su fecha fundacional es en 1922. Lo que está claro es que el primer partido oficial del Club Deportivo Tenerife se disputó en 1932 en lo que era la Copa de España, o como se denominaba en aquel momento, la Copa de la República. Claro, y algunos se preguntarán, oye, ¿y por qué no fue en Liga y sí en Copa? Bueno, resulta que los clubes canarios, por el mero hecho de ser canarios, no podían disputar la Liga de Fútbol de España hasta 1949, es decir, la Liga se crea en 1929 y pasan 20 años en donde a los clubes canarios, por la lejanía que supone viajar desde la península hasta Canarias, no pueden disputar dicha liga. Así que esos 20 años los clubes canarios se pasan jugando torneos regionales. Sin embargo, la Federación Española hizo una excepción con la Copa y en 1930 abrió esa posibilidad para los equipos canarios. Eso sí, solamente competía uno. En la década de los 30 estaba mejor valorada la Copa de España que la Liga, ya que la Liga se había creado en el año 1929 y la Copa ya tenía bastantes ediciones ya realizadas. Sin embargo, la Federación puso ahí una pequeña trampilla para que los clubes canarios no pasen varias rondas, o mejor dicho, para que los peninsulares no tengan que desplazarse a Canarias. Y es que los clubes canarios, cuando jugaban esa edición de la Copa de España, tenían que jugar su partido como local en la península. Es decir, jugabas un partido de ida y otro de vuelta. El de ida a lo mejor te tocaba fuera de casa contra el Valladolid, por decir un equipo, en Pucela. Sin embargo, la vuelta tenías que jugarla en Sevilla. Bueno, pues eso es lo que pasó al Real Club Victoria, que es el primer equipo canario que jugó un partido oficial. Lo hizo en 1930 y, bueno, tuvo la desgracia de tener que jugar contra precisamente el Real Valladolid, tanto la ida como la vuelta en la península. Eso sí, el Real Club Victoria pasó esa ronda y luego ya cayó en octavos de final contra el Real Club Deportivo Español. La verdad es que hizo una muy buena edición de la Copa del Rey, teniendo en cuenta que los arbitrajes en aquella época eran bastante funestos. Ya veremos por qué digo esto. Y ahí está la curiosidad del Real Club Victoria, que si quieren otra curiosidad extra del Club Gran Canario, que todavía existe, su equipación blanquinegra viene del Newcastle, se inspiró en el Newcastle y su nombre, si no me equivoco, en la Reina Victoria de Inglaterra. Dicho equipo también, además, es uno de los clubes fundadores de la Unión Deportiva Las Palmas. Así que, bueno, ahí queda el dato por si lo querían tener, que seguramente muchos lo sepan ya, que el Real Club Victoria es, entre otros, uno de los clubes fundadores de la Unión Deportiva Las Palmas. Y ahí estuvo, fue el primer equipo canario en jugar un partido oficial. El Club Deportivo Tenerife, por ende, tendría que esperar 2 años más para jugar su primer partido oficial. Lo haría en 1932, también evidentemente en la Copa de España, en aquel momento, como ya dije anteriormente, en la Copa de la República, y lo hizo contra el Betis Balompié, que es lo mismo que el Real Betis. Lo que pasa es que perdió el título de Real porque, vamos, estamos en época republicana y el título de Real en aquel momento se perdió para el Betis. Cabe mencionar que el Tenerife previamente tuvo que eliminar en un torneo local al Real Unión de Tenerife, sí, el que hoy en día conocemos, que está en el barrio de la Salud, pues tuvo que eliminar al Real Unión de Tenerife y al Iberia. Y es ahí cuando se jugó el primer partido oficial de la historia del Club Deportivo Tenerife, el 10 de abril de 1932 en Mestalla, actuando como local el Club Blanquiazul, que empataría a 1 contra el Betis Balompié. Y la verdad es que las crónicas del momento fueron bastante curiosas, porque decía básicamente lo siguiente: si los desaciertos de los árbitros fueran presidiables, Lloveras, el árbitro de aquel momento, hubiera ingresado en la cárcel con pena de prisión mayor. Y esto lo dice la prensa valenciana, no canaria. Por eso antes dije lo de, bueno, ya verán por qué digo lo de los arbitrajes funestos. Bueno, pues que básicamente eso, los canarios cuando viajaban a la península tenían que luchar también un poco contra ese tipo de cosas. Si hace relativamente poco ya pasaba de vez en cuando, antes evidentemente la frecuencia era muchísimo mayor. Como ya dije, en la ida 1-1 contra el Betis Balompié, en esos 16avos de final de la Copa de España 1932, ahora vamos con la vuelta. Y es que en el partido de vuelta, entre los abucheos de la afición rival en Sevilla, que no sé por qué en aquella época afectaba muchísimo y no se solía hacer, y entre que el árbitro también era un poquito más casero, evidentemente, pues el Tenerife perdió 4-1. Eso sí, la prensa sevillana se rindió en elogios ante el Club Deportivo Tenerife y, según ellos,
Y es un juego que no habían visto desde hace ya mucho tiempo. Un Betis que años después quedaría campeón de liga de primera división. Y si no me equivoco es la única liga que tiene el club sevillano en su palmarés. Y ahora me gustaría hacer con todos ustedes una pequeña reflexión. ¿Qué hubiera pasado si a los clubes canarios, desde su fundación, se les hubiera permitido ingresar a la Liga de Fútbol Española mediante unos playoffs, como pasó en el 49, mediante algún tipo de sistema? ¿Qué hubiese pasado con todos esos clubes canarios? Con el Mensajero, con el Tenerife, con el Real Club Victoria, con el Marino de Las Palmas, en fin, con todos los clubes canarios. Seguramente el bagaje sería muy diferente. El Tenerife es más que probable que hubiese tenido alguna temporada más en primera división y quizás luego, con el paso de las décadas, tendría más peso para fichar mejores jugadores, una mejor economía y seguramente en vez de 13 tendríamos a lo mejor 20 o más temporadas en primera división. No obstante, la historia no hay que ignorarla y tampoco creo que haya que reírse de ella. Cuando hay gente de otro equipo, que no voy a nombrar, que se ríe de las temporadas del Tenerife en regionales, yo lo que le digo es simplemente que gracias al Tenerife, entre otros, ese club existió, y me refiero a la Unión Deportiva Las Palmas. Heliodoro fue uno de los grandes precursores de que el Tenerife y cualquier club canario pudiese optar a jugar a la Liga Española, y gracias a esa apertura que se hizo en 1949 nació la Unión Deportiva Las Palmas. Sin esa apertura jamás se hubiese creado lo que es la Unión Deportiva Las Palmas. Entonces, bueno, que sí, que no hay que ignorar las grandes hazañas que hizo la Unión Deportiva Las Palmas, ni todos los años que ha estado en primera división, ni los subcampeonatos que ha conseguido de Liga y de Copa, pero yo creo que, aunque no sea tan mediática las primeras temporadas del Tenerife en regionales, yo creo que son dignas de elogio, de orgullo y de poner en valor. Recordemos que aquel Tenerife, de las épocas de regionales, porque no podía estar en otra categoría, le ganó a clubes como el Everton de Inglaterra, que era campeón de Inglaterra, al Real Madrid le ganó en más de una ocasión, en fin, al Marítimo de Funchal, a clubes de diferentes países, y demostró que la calidad futbolística que había en la isla era muy alta, a pesar de que no se pudiese demostrar en otras instancias que, ya digo, pudieran ser más atractivas para el público actual. Pero bueno, la vida es así, a los clubes canarios se les condicionó históricamente en aquel momento, ahora y para siempre, porque esa mancha ya quedará para siempre. Y bueno, hay que lidiar con ello, pero siempre es bueno conocer un poquito de historia y creo que este vídeo viene bien para que nosotros, porque yo también he aprendido, nosotros los tinerfeños sepamos un poquito más de nuestra historia, ¿no? El primer partido del Tenerife se jugó en Mestalla, actuando de local en ese campo, por las circunstancias que ya comenté antes. Si les gusta este tipo de vídeos, ya saben que pueden dejar un comentario pues, dejándome alguna sugerencia, su like, compartiendo con sus amigos y nos vemos en siguientes vídeos. ¡Chao! Bueno, pues ya se acabó esta camisa, a guardarla. Que no, que la voy a guardar ya, se acabó. La guardo en mi armario, es preciosa. Se hacían las cosas bien antes con Javier Pérez. No, esto lo guardo. Que no, que la voy a guardar, coño. Mira. ¿Qué? Oh, no hay cosa más bella, mira esto. A ver. Bésalo.